y quien ha reconocido a través de su abogado la comisión de delitos es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Luego, no es un ciudadano anónimo, es un señor que ha defraudado a Hacienda, que su abogado lo ha reconocido. Que Alberto González Amador pagó medio millón de euros a la mujer del presidente de Quirón Prevención y a cambio obtuvo una empresa que en realidad valía muchísimo menos. Bueno, pues yo creo que la cosa huele mal, ¿no? Fijaos porque hay novedades importantes con el novio de Ayuso que, bueno, pues es verdad que ha sido el último en declarar, no solamente el último en declarar, sino que hay otros ya que están, bueno, imputados, incluso algunos dimitidos como Lobato, y, bueno, pues con peligro incluso para que esta causa se prolongue en el tiempo y luego al final pueda incluso peligrar de que siga adelante. Pero ya hay fecha, y esto es importante, el 7 de febrero la jueza cita a la pareja de Ayuso a declarar como investigado. Y no es la única novedad, porque fijaros lo que hemos conocido en las últimas horas. Esto lo dice irónicamente Gerardo TC. La persecución al novio de Ayuso es una salvajada. Todos hemos comprado alguna vez por 500.000 euros empresas sin actividad pertenecientes al directivo de la empresa que te paga millones en comisiones, mientras tu pareja presidenta los riega con dinero público. Bueno, ¿a qué se refiere este tuit? Bueno, pues se refiere a la noticia del diario.es, donde dice que 500.000 euros por una empresa vacía. La Fiscalía ve corrupción en los negocios entre la pareja del señor Ayuso y uno de los directivos de Quirón. Recordar que esas comisiones de más de 2 millones de euros pues son precisamente de estas empresas beneficiadas por gobiernos como el de Ayuso, que le dan cientos de millones en contratos, que luego aparte pues a dedo le dan contratos de mascarillas y tal, y de ahí las cuales se llevó 2 millones, que por más que sea una auténtica vergüenza que gente, bueno, pues buitres así se enriquezcan por situaciones gravísimas, por contratos a dedo. Fijaros cómo serán la riqueza de estas empresas para que a un particular le den millones de euros por no hacer nada, por intermediar y hacer contacto entre lo público y lo privado. Pero aquí lo grave es el fraude, ¿no? El fraude que ha confesado el abogado y que, claro, ¿por qué hubo ese intento de acuerdo? Pues para que no se tire del hilo y se llegan cosas como esta, como que seguramente pues de esos 2 millones de comisión pues hubo ahí, no sé si una vuelta de agradecimiento con la compra de una empresa que no facturaba, que estaba vacía, no sé si tiene una fotocopiadora y alguna cosa más, y que le pagó 500.000 euros por ello. Así que a lo mejor ese es el temor y por eso quieran llegar a un acuerdo. Y claro, si Quirón, que es una de las empresas más beneficiadas por el gobierno de Ayuso en la privatización de la sanidad pública, ya se pone encima de la mesa, pues ya estamos hablando de palabras mayores y no solamente del fraude de 300.000 euros, sino de un entramado algo mayor. Bueno, aquí no lo cuentan, vamos a ver cómo lo cuentan primero en 4 y luego cómo lo analizan en el programa de Silvia Encharrondo. Fiscalía mueve fichas sobre el caso del novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Respalda que se le investigue por supuesta corrupción en los negocios. Tribunales Noticias 4, Isabel Sanz, hablan de sobornos. Sí, hablan de un posible soborno de 500.000 euros a Quirón Prevención, un soborno que había estado enmascarado en la compra de una empresa. Alberto González Amador pagó medio millón de euros a la mujer del presidente de Quirón Prevención y a cambio obtuvo una empresa que en realidad valía muchísimo menos. Tampoco valía, que no tenía ningún inmueble y que sus únicas propiedades eran un ordenador, una máquina de depilación y otra de remodelación corporal. La jueza Inmaculada Iglesias ya había sospechado que esto podía ser el pago de una comisión a cambio de obtener contratos del grupo Quirón. Dio los primeros pasos para investigarlo, pero el novio de Isabel Díaz Ayuso se opuso, le dijo que no lo hiciera. Ahora la Fiscalía le dice lo contrario, le dice que siga adelante, que investiga si ha cometido un delito de corrupción en los negocios y que le abra una causa separada y paralela a la de sus presuntos delitos fiscales. Bueno, pues yo creo que la cosa huele mal, ¿no? En fin, a lo mejor por eso era tanto las prisas de llegar a un acuerdo. Bueno, atención al análisis en el programa de Silvia Encharrondo, donde se profundiza un poquillo más. Pedro Águeda, periodista del diario.es, participa en la investigación en este caso. Pedro, muy buenos días. Bueno, aparte, el entrevistado, pues Pedro Águeda, uno de los buenos periodistas que tenemos en este país y que trabaja en el diario.es, que es uno de los periodistas que están siguiendo todo esto y tiene más conocimiento. Así que, bueno, pues interesante, ¿no? Ojalá y Pedro Águeda apareciera más en televisión contando estas investigaciones. Buenos días, ¿cómo estáis? Vamos a intentar seguir el pago de esa supuesta comisión encubierta de medio millón de euros. ¿El novio de Díaz Ayuso a quién se la abona, Pedro? El novio de Ayuso le compra a finales de 2020 una empresa a Fernando Quirón. ¿Y quién es Fernando Quirón? Fernando Quirón es una persona que lleva relacionándose
comercialmente y personalmente con él muchos años, es el director de Quirón Prevención, del gigantesco grupo de la sanidad privada que se beneficia todos los años de cientos de millones en contratos públicos de la Comunidad de Madrid. Yo no sé si recordáis, cuando empezamos a analizar este caso, nos metimos en el entramado de empresas que tenía la pareja de Ayuso y una de ellas tenía que ver con la prevención de riesgos laborales, tal. Era una de las 4 o 5 empresas más importantes de prevención de riesgo y él era uno de los muchos socios que tenía esa empresa. Antes era Maxwell Cremona y empresas así que no tenían nada que ver con este ámbito. Es decir, no es una persona que se haya dedicado al ámbito de la sanidad para nada. De hecho, la primera empresa vinculada, en cierta manera, era una empresa de prevención de riesgos laborales cuando había subvenciones públicas es decir, cuando se hizo una ley que todas las empresas y todas las administraciones públicas tenían que hacer formación en prevención de riesgo, pues ahí que cambió el negocio. Ahí ya tenía relaciones con gente de administraciones y luego fue absorbida por Quirón Prevención. Es decir, que la Quirón Prevención es como una compra que hizo Quirón de las 4 o 5 empresas más importantes de prevención de riesgos y digamos que ahí viene el origen, ¿no? En su momento lo estuvimos viendo, pero lo curioso es que toda esta subvención y dinero lo recibía con una empresa llamada Maxwell Cremona, ¿no? Y en fin, que es como de locos, que aparte en su descripción no tiene nada que ver con sanidad ni nada de eso. Ellos, Fernando Quirón contrata desde Quirón Prevención a las empresas, a la empresa de González Amador para hacer distintos trabajos. Pero en un momento dado, después de que González Amador crezca exponencialmente en su actividad empresarial, dando un pelotazo con las mascarillas de 2 millones de euros, ese pelotazo se da porque compra las mascarillas una empresa donde también está Fernando Quirón en su consejo de administración. Bueno, pues ahí tenemos ese beneficio de 2 millones de euros de una empresa donde está Fernando Quirón. Bueno, pues después González Amador le compra a la mujer de Fernando Quirón una empresa por $500.000 de euros. Una empresa que, como decía Inma, tiene un ordenador portátil, 3 instrumentos de depilación que ya están amortizados y ningún empleado. No factura siquiera 30.000 euros al año. Y Alberto González Amador le paga 500.000 euros. La Fiscalía piensa que es el pago por otras cuestiones, una contraprestación, según las acusaciones populares. Porque ¿cuál podría ser? A ver, no hay que ser Sherlock Holmes para llegar ahí, pero seguirán negando que es solamente una inspección más normal que nos haría cualquier español y que todo esto es un ataque de todos los poderes del Estado contra la señora Ayuso. Es que hay que tener cara dura, ¿eh? ¿Esa contraprestación está documentada? ¿Se ha avanzado en esa investigación? No, las acusaciones populares, que son las que PSOE y Más Madrid, que son las que revolucionan el caso cuando piden que, más allá de los 2 delitos fiscales y el de falsificación de documentos que se atribuye a González Amador, se amplíe esa investigación a otros 5 delitos, incluido este. Amigo, ahí estaban las prisas del abogado para aceptar delitos. Si no se aceptan delitos porque sí, sino, ojo, que si tiran del hilo llegan bastante más allá. Y ojalá se haga justicia con todo esto, porque la verdad es que esto es corrupción pura y dura. Si no hay más. Aparte, fraude para no llenar la caja de las pensiones y de la sanidad pública y lo que se llama el ansia viva, ¿no? El ansia viva de cobrar comisiones millonarias de este y luego encima no querer pagar impuestos, que ya es el colmo. Presunto, el de corrupción en los negocios, dicen que esos 500.000 euros por una empresa que no vale eso ni de lejos, podrían ser la parte de la comisión que se habría repartido Alberto González Amador y Fernando Camino por ese pelotazo de 2 millones de euros. Es decir, Fernando Camino está en una empresa que le da 2 millones de euros en una operación a Alberto González Amador. Una cifra desproporcionada por una mera interconexión que hizo González Amador. Una llamadita de 5 minutos, 2 millones de euros. En fin, es que lo de este país no tiene nombre. Entre 2 empresas españolas. Dice que va a Estados Unidos a reunirse, pero eran 2 empresas españolas que ponen contacto, se lleva 2 millones. Quien paga es una empresa donde está Fernando Quirón. Las acusaciones populares plantean si no era esa la parte que Fernando Camino había acordado previamente con González Amador repartirse a cambio de darle ese contrato de las mascarillas.
Pedro, esto en lenguaje coloquial, esto de la supuesta comisión encubierta, esto es un supuesto soborno, ¿no? Claro, y así lo dice el fiscal. No es el soborno que conocemos de que tú pagas a un funcionario público para que te dé una adjudicación, pero existe también en el mundo de los negocios, en la corrupción entre particulares, la presunta corrupción entre particulares que aprecia la acusación popular y ahora la Fiscalía. Y también la jueza, que abrió esa pieza separada porque cree que había que ampliar esta investigación a esa presunta corrupción entre particulares. Dice el fiscal que en el orden socioeconómico las operaciones deben hacerse pues con limpieza y no a través del pago de sobornos. Es ahí cuando utiliza esa palabra para apuntalar lo que en otros puntos del escrito dice reiteradamente que puede ser directamente una comisión ilegal. Porque claro, además también se dice, ¿no? Se puede alterar el funcionamiento básico del mercado, que es por la oferta y la demanda. Si se adultera eso, pues al final se está provocando cambios que, bueno, pues no favorecen, al menos seguro, a los consumidores, a quienes acaban al final pagando por esas mascarillas. No sé qué te parece. No sé qué te parece, decía. Bueno, a mí me parece una auténtica vergüenza. Y luego encima, claro, que los pájaros se estén tirando a las escopetas. Precisamente el otro día Emilio Delgado, hablando de esto, bueno, vamos a ver también declaraciones de la señora Ayuso, que pues cada vez que habla sube el pan, pero que estaban hablando un poco de este asunto, de las novedades, y claro, Emilio Delgado pues le metía el dedo en la llaga al portavoz del partido. Bueno, yo creo que ya no está en el Partido Popular, pero que más o menos defendía al Partido Popular el señor Margallo y bueno, evidentemente tiene mala defensa. ¿Sabes qué pasa? Que frente a las especulaciones de la futura hipotética dictadura en la que va a convertir el socialcomunismo a España, que no sabemos si va a ser así o no, lo que sí que tenemos son hechos consumados. Quien ha utilizado en este país a la policía para cargarse a sus adversarios políticos hasta ahora, y está demostrado, es el Partido Popular. Quien ha reconocido mediante su abogado la comisión de delitos... ¿Partido Popular o lo que ha dicho la Margallo, presidenta? tienes la costumbre de no dejarme hilar 3 frases seguidas. Bueno, entonces, a ver si quien ha tengo utilizado el hasta turno ahora, final. de manera demostrada, el Estado de Derecho para destruir pruebas de la corrupción y para cepillarse a sus adversarios políticos es el Partido Popular. Y quien ha reconocido a través de su abogado la comisión de delitos es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Luego, no es un ciudadano anónimo hostigado por un poder omnímodo comunista, no sé qué. No, es un señor que ha defraudado a Hacienda, que su abogado lo ha reconocido, que entiendo que el abogado, hombre, actúa en representación de este señor, no se va a emancipar el abogado. Entonces, reconocen delitos y cuando se les piden explicaciones dicen que son víctimas de una dictadura. Hombre, que dejen de tener la cara que tienen una cara de cemento ya, que están viviendo con Maseratis en pisazos de lujo, eludiendo impuestos, y resulta que la gente que tiene que exigir que esos impuestos se paguen, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, en lugar de defender los intereses de los madrileños que la ponen ahí, la pagan el sueldo, defienden los de la gente que les está defraudando. A mí eso es lo que me parece una vergüenza. Vale. Todo presunto. Clarito. Y luego dice, todo presunto. Dice, porque lo único que puede decir el señor del PP. Bueno, pues, en fin, es que es tan vergonzoso. Bueno, fijaros, un elemento importante que lo publicaba en Blue Sky, no está en Twitter, de Ignacio Escolar, que creo que es muy importante también para ver el asunto, ¿no? Una de las activaciones para borrar todo esto, que es la activación judicial con diferentes causas, pero sobre todo la del fiscal general, porque recordar que fue Miguel Ángel Rodríguez, que ya lo ha confirmado no solamente cuando fue a declarar, sino también en las ruedas, en las entrevistas, en la rueda de prensa, pero en las entrevistas, en el programa de Risto Mejide y Susana Griso, y que decía, bueno, es mi opinión, llamando a los bulos con supuesta información, que eran opiniones y deducciones, ¿no? Pero que no era información, que es sinvergüenza. Bueno, fijaros porque una de estas causas, ¿no? Del tema del fiscal, que al final ha ido a declarar o digamos que ha ido mucho más rápido que el caso antiguo original, que es precisamente el de la pareja de Ayuso, y uno se pregunta por qué ese doble rasero, que es lo única, sin tener mucho conocimiento jurídico, uno puede llegar aquí. Hay un doble rasero a la hora de medir o de investigar o de acelerar una causa u otra, creo que es evidente. Y fijaros porque esto es importante. Ignacio Escolar habla de quién es el juez del Tribunal Supremo que está investigando al fiscal general del Estado, y no es cosa menor. Dice, 3 datos sobre Ángel Hurtado, el juez del Tribunal Supremo que está investigando al fiscal general del Estado. 1. Fue el único juez del Tribunal de la Gürtel que se negó a que M. Rajoy fuera llamado a declarar como testigo. Argumentaba que no hacía falta porque ya estaba aprobada la caja B. 2. Fue el único juez de la Gürtel en la Audiencia Nacional que se opuso a la sentencia. Argumentaba que el PP no debería haber sido condenado a título lucrativo y también que no estaba aprobada la caja B del PP. Y 3. Tras esos 2 episodios fue ascendido, qué casualidad, desde la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo por la mayoría conservadora en el anterior Consejo General del Poder Judicial. Fue nombrado cuando precisamente este Consejo estaba ya en funciones con el mandato caducado. Así que cada uno que saque sus conclusiones, pero cuando Aznar decía eso, que el que pueda hacer que haga,
Bueno, pues ahí están todos, ¿no? No solamente nombrar a este juez, sino los jueces nombrados por ellos mismos, pues ir detrás del toque de corneta, que me parece totalmente lamentable. Bueno, vamos a escuchar lo que decía la señora Ayuso en esta estrategia de ponerse el paté en la frente mientras nos corta o le corta las uñas a la mascota, que en este caso somos nosotros los madrileños, los que vivimos en Madrid, pagamos nuestros impuestos aquí y que, bueno, pues nos distraen con estas cosas. Bueno, ahora que también se está hablando de, bueno, pues esas medidas, ¿no?, de vivienda, decir un disparate tan grande como que hay más pisos turísticos para evitar la ocupación que el gobierno fomenta, ¿no? Bueno, vamos a escucharla. Obviamente, bueno, pues poco tiene que comentar, o seguramente no va a comentar esto que se sabe de los 500.000 euros que le dio o que le compró, ¿no?, su pareja a uno de los directivos de Quirón. Bueno, pues, en fin, ese tema no interesa mencionarlo. Menciona cosas vinculadas o relacionadas con el paté en la frente para que critiquemos las absurdeces que dice esta señora. La realidad, por tanto, es tozuda. Y ahora lo que pretenden es seguir atacando la inversión, la propiedad, a los propietarios de pisos turísticos, cuando si por algo se han multiplicado es porque la inseguridad jurídica que crea el Gobierno, que fomenta la inquiocupación y la intromisión en las viviendas de los españoles. Fijaros esto, fomenta la inquiocupación. Bueno, ya sabéis que este es el nuevo término, bueno, a todos le llaman ocupación, pero por dejarlo claro, la inquiocupación es alguien que entra en un alquiler, hace un contrato, normalmente tiene que adelantar 2 o 3 meses, ¿vale? Va pagando meses, y luego, por diferente casuística en las que muchas veces hay una subida desmedida del alquiler, a veces de 200, 300 euros, y luego la otra que por alguna situación en la que tus ingresos o tu equilibrio entre ingresos y gastos es perjudicada, pues no llegas a pagar y, bueno, pues el inquiocupa es el que no paga durante más de un mes el alquiler y ahí ya pasan a ser ocupa. Entonces, supuestamente el gobierno está fomentando que la gente entre, pague, haga un contrato adelante y que luego deje de pagar a la mitad, ¿no? Supuestamente eso es lo que fomenta el gobierno, que ya de por sí es un auténtico disparate. No sé de qué manera se puede fomentar eso, pero la realidad, aparte de las nulas políticas, digamos, de vivienda, de hecho, las que ha anunciado una de ellas es que no paguen impuestos las personas que alquilan. Pero claro, esto ya, eso es un disparate, pero fijaros, el disparate mayor es este, ¿no? Es que se están haciendo pisos turísticos para evitar la inquiocupación o la ocupación. ¿Qué sentido tiene? Y la intromisión en las viviendas de los españoles, las políticas del Gobierno, esto es lo que hace que los ciudadanos hayan optado por pisos turísticos, etcétera. Si se dedicaran, en lugar de perseguir los problemas que ellos mismos generan, a dar soluciones, construir vivienda, liberar suelo, como estamos haciendo nosotros, nos iría bastante mejor. La realidad, por tanto, es tozuda. Y ahora Pues eso, la realidad es bastante tozuda. Así que bueno, en fin, veremos si realmente se hace justicia. Evidentemente no podemos generalizar que toda la justicia es terrible, pero creo que es obvio y evidente que tienen ahí sus escuadrones de jueces que van a hacer cualquier cosa para defender los intereses del Partido Popular. Si no tienen la capacidad de juzgar, es decir, que le haya tocado el juez del hermano, es decir, de la pareja de Ayuso, pues por lo menos participar en otras causas como la del fiscal, pues embarrando, ¿no? Así que, bueno, pues un poco la estrategia de esta gente que, por mucho que hagan tinta de calamar, esa tinta de calamar se irá y al final veremos a un corrupto y la implicación que quieren tapar, que no solamente es que no pagó esos 300.000 euros y esa trama de sociedad, de factura falsa, sino que, ojo, porque ahí está lo que quieren tapar es que precisamente una empresa que se ha beneficiado por esta señora, como es la empresa Quirón, pues está de comisiones millonarias y de compras ficticias y, bueno, todas estas cuestiones que se hacen en casos de corrupción. Y, bueno, por eso están poniendo toda la carne en el asador. Pero vamos, más tarde que temprano se irá la tinta de calamar y se verá o se condenará en este caso no solamente a la pareja de Ayuso, sino el entramado que hay detrás, donde, bueno, pues seguramente aparezcan otras personas beneficiadas por dinero público y por decisiones del gobierno de la señora Ayuso. Bueno, veremos. Paciencia. Veremos en qué termina, ¿no? Paciencia, ¿no? Que decía Bukele en un tuit con el tema de Venezuela. Paciencia. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.